Bienvenidos amigos de Patrimonio Sin Vergüenza, una vez más con ustedes. Estamos aquí para comentar todas esas preguntas que nos han llegado. Antes que nada, gracias y muy buenos días donde quiera que estén. Tú estás en Mérida, yo estoy en Villahermosa y vamos a arrancar hoy siendo sábado 30 de enero y vamos a hablar de patrimonio sin vergüenza. Iniciamos. Bien, aquí hay una pregunta que se me hizo bastante interesante, de las que nos hacen favor de enviar, y dice, ¿cuándo me beneficia y cuándo me perjudica la volatilidad? Y eso es algo bastante interesante porque si algo percibimos de las noticias es que eso de la inversión es volátil, ¿no? Y sube, baja, y lo hemos visto en periodos cortos, sobre todo, ¿no? Y si no lo visionamos a la parte del análisis a largo plazo, pues de repente podemos decir, oye, ¿me sirve? ¿Me ayuda? ¿No me ayuda? Entonces, se me hace muy interesante esta parte bueno, que me beneficia. ¿Cuándo puedo aprovecharme la volatilidad? Lo que hemos visto en otras ocasiones es, bueno, nosotros lo conocemos como cuando haya descuento. ¿Qué significa cuando haya descuento? Bueno, pues cuando bajen de precio, cuando se cae la bolsa. Y entonces decir, bueno, uno debe estar preparado siempre teniendo parque para utilizarlo en esos momentos donde hay un descuento y puedes comprar. Ok, es pólvora para los que nacieron en este siglo. Parque Juan Carlos se refiere a pólvora para disparar o lana, ¿no? Cash, ¿no? Correcto, tener el dinero ahí Tenía tiempo que no escuchaba disponible. esa palabra, ¿no? El parque. El Parque. parque. Que son municiones, ¿no? Son municiones, sí. ¿Quién sabe de dónde vino? Oye, pues tú te empezaste ya a responder como buen propietario con experiencia en esto. Ya te empezaste a responder la pregunta sobre lo que dijiste. Yo nada más quiero como complementar. Correcto. Mencionaste los medios y volatilidad. Entonces, eh, los medios usan lo que más le funciona para atacar nuestra atención. Entonces, lo que sea que hace que capture nuestra atención, eso es lo que usan. Entonces, las acciones son volátiles, ¿sí? Como son volátiles muchas otras cosas. El tema es que la variabilidad o la volatilidad per se es algo que atrae a los sistemas nerviosos. El movimiento atrae a los sistemas nerviosos. Entonces, no es que, eh, no es que las acciones sean más volátiles que otras, que necesariamente que otras oportunidades de inversión, es solo que las acciones eh, le dan las distracciones que los medios necesitan para capturar tanta de nuestra atención como sea posible, ¿no? Entonces, nada más quiero como que aclarar ese punto, ¿no? Y en lo que dice Juan Carlos, mencionaste es que el precio sube, que lo que yo sentí de tu respuesta fue no, no te preocupes por la volatilidad de las acciones, no tiene que ser un problema, ¿no? Y yo lo que digo, sí, si tienes un sistema, la volatilidad no es un problema. Si tu sistema, tu tesis de inversión, ¿sí? Tú ya sabes qué hacer con ella cuando se presenta y más bien, no tú, tu sistema decide qué hacer con las acciones y con la volatilidad automáticamente, de manera que tú no tienes que estar tomando nuevas decisiones, ni tienes que estar viendo las noticias. Entonces yo diría es, o sea, la volatilidad eh, te ayuda cuando estás en la etapa de acumulación, ¿no? De patrimonio, cuando todavía no vives de tus rentas, porque te permite promediar un costo de compra de propiedades. Propiedades igual a acciones, para los que nos escuchan por primera vez. Para nosotros las acciones, de las mejores empresas del mundo son propiedades.
Entonces, haces promediación del costo y la volatilidad juega a tu favor, ¿sí? Cuando ya estás en etapa de desacumulación, ¿no? Donde estás viviendo de tus rentas, si acaso tus rentas no son tan grandes que ni siquiera, que realmente nunca entras en etapa de desacumulación porque vives de tu renta y nunca tienes que comerte el capital, entonces, pues tampoco te perjudica, ¿no? Te sigue ayudando. Y bueno, cuando estás ya en etapa de retiro, por así decirlo, creo que ahí sí te puede perjudicar un poco, pero para eso tienes tienes un margen de protección, que es la carne en el refrigerador, ¿no? Que es el ETF del dólar. Y entonces es lo primero de lo que bebes, ¿no? De donde vas a sacar agua cuando necesitas agua. Entonces, pues en resumen, lo que quiero decirles, no tienes que preocuparte por la volatilidad, ¿sí? Si tienes un buen sistema de inversión. El sistema decide por ti cuándo se compra y cuándo se vende, ¿no? Yo la volatilidad sí te perjudica si estás invirtiendo a corto plazo, ¿no? Y de hecho te va a causar mucha ansiedad. Y aquí en el podcast siempre hemos recomendado invertir a largo plazo, ¿no? Tener fondos de inversión de bajo costo como BOO. Entonces, si tú estás invirtiendo, si estás haciendo eso y a largo plazo, la volatilidad no te perjudica en lo más mínimo, ¿no? A corto plazo, claro que sí. Y te ayuda la volatilidad, que hay veces que las acciones van a estar en descuento por esa volatilidad, ¿no? Entonces, cuando está en descuento, puedes aprovechar a comprar, ¿no? Cancelo mi respuesta, me gusta más la de Toño. Olvídense de lo que dije, amigos. Digo, no es que sea mentira lo que dije, pero es mucho rollo para dar en el clavo. Está demostrado, estudio tras estudio, que los que intentan hacer market timing, adivinar lo que va a hacer el mercado en el corto plazo, pierden. ¿Sí? De hecho, dijiste algo, Toño, invertir en el corto plazo, en el largo plazo. Les doy mi opinión al respecto. Es imposible invertir en acciones en el corto plazo. Eso se llama especular. No hay inversión de corto plazo en acciones, hay especulación de corto plazo en acciones. Y también hay especulación de largo plazo. Entonces, ¿por qué? Porque los índices accionarios de mercado amplio, broad-based, ¿no? Con 500, 1,000 empresas, 4,000 empresas, de bajo costo de las economías más sólidas del mundo, siempre suben, ¿no? Mostramos la gráfica de los 100 años del GDP mundial. ¿Y por qué suben? Porque cada vez somos más productivos por persona en este planeta y parte de esa productividad se refleja en las acciones que producen cada vez más valor y ese valor le toca, pues, al final lo que queda a sus dueños. Entonces, no... Si alguien te quiere vender, que quiero aprovechar lo que mencionó Toño, si alguien te quiere vender inversiones de corto plazo con acciones, huye, corre lo más rápido, lo más lejos que puedas y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, porque es mentira, no se puede, es un oxímoron. Muy bien, ¿qué les parece si pasamos a la siguiente pregunta? Aquí hay otra que me gustó bastante, también viene de Twitter. ¿Son los bienes raíces mejor inversión que comprar dólares e invertir en bolsa? Muy interesante esta pregunta, porque bueno, en los ¿Qué te dice tu corazón, Toño? Dinos la neta, tu corazón. ¿Qué me dice mi corazón? Mi corazón me dice definitivo y mi cerebro me dice totalmente que la bolsa siempre va a ser mejor, ¿no? Pero la realidad es que hay que ser honestos, ¿no? Y la realidad es que hay mucha gente que hace mucho dinero en bienes raíces, ¿no? No es un mal vehículo para invertir. La gran diferencia es que en los bienes raíces tú tienes que tener mucho conocimiento del mercado donde vas a comprar esos bienes raíces, tienes que poder evaluar propiedades, requiere bastante conocimiento, ¿no?
Invertir en la bolsa de la forma que nosotros recomendamos, ¿no? En índices de bajo costo como BOO, es una fórmula Comprando cada probada, vez que tengas dinero. comprando cada 15 días que te llegue tu sueldo, un porcentaje se va a BOO, ¿no? Invirtiendo de esa manera es una forma muy sencilla y segura, ¿no? No tienes que andar analizando empresas, no tienes que andar analizando propiedades, es una fórmula muy sencilla. En bienes raíces, y aparte, es una forma muy diversificada de invertir, ¿verdad? O estás invirtiendo en las mejores empresas del mundo, las mejores empresas en Estados Unidos, las cuales tienen negocios en todo el mundo, entonces estás muy diversificado. Cuando tú compras un bien raíz, estás apostando a una, a un bien raíz en una colonia, ¿no? En una área en particular. Sí, para dar un ejemplo, si me permites, Toño, Sí, dale. que educado soné, ¿no? Como que ahora ando pidiendo permiso para interrumpir. Sí. No me conocí. En el 2013, lo que está diciendo Toño, poniéndole nombre, cuerpo y apellido. En el 2013 compré una casa, el equivalente del valor de esa casa, ya en ese entonces, ya mi estrategia de inversión era el 80-20 y ya compraba mis excedentes en acciones, en el equivalente a un índice de bajo costo, etcétera, ¿no? Pero me entró el FOMO, en parte me entró el FOMO y quería yo tener la experiencia de saberme dueño de una casa. Ya muchos amigos tenían sus casas, ya eran dueños de sus casas o de la hipoteca de sus casas. Y le entré y en resumen, pues he ganado, o sea, la apreciación, incluyendo la renta y la apreciación de esa casa, he ganado la mitad aproximadamente, es una manera de decirlo, ¿no? Gané la mitad de lo que hubiera ganado si ese dinero lo hubiera yo dejado en las acciones y hubiera yo simplemente seguir pagando una renta como lo hacía yo, ¿no? Al menos la mitad, ¿no? Entonces, en otras palabras, mi dinero perdió 50% del valor que hubiera podido ganar solo si yo no hubiera hecho nada, dejarlo ahí donde se estaba acumulando. Entonces, eso, nada más para soportar tu punto, Toño, que definitivamente estoy de acuerdo claro, hay gente, eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Hay variabilidad, los que hubieran comprado en vez de una casa en Tabasco, hubieran comprado un departamento en Polanco. Bueno, pues, pero tú ahí estás hablando de comprar la casa donde tú vas a vivir, que eso a mí sí me parece una idea espectacular. O sea, creo que todo el mundo debería de intentar hacer eso. Pero invertir, ¿no? Que voy a comprar una propiedad por inversión, Sí, ahí es muy diferente, ¿no? es que yo la compré para rentarla. Si yo la compré y la renté, no la viví. Sí, vale la pena aclarar eso. Porque también, como bien dices, como dice Warren Buffett, la mejor inversión de su vida fue la casa que le compró a su mujer, ¿no? Aunque le costó muchísimo dinero. Es la casa más cara del mundo, porque si tú ves cuánto billones de dólares hubiera producido los $30,000 que le costó esa casa en los 50 o 60, ¿no? Claro. Y, pues hay que hacer feliz yo no me he casado, pero dicen que hacer feliz a tu mujer es la mejor inversión que existe. Oh, sí. Oh, sí. No sé, Toño, aquí hay dos solteros y tú eres el que tiene más cintas en ese dojo. Happy wife, happy life. Perdón, te interrumpí, no sé. Yo la historia que tengo sobre eso, un vecino allá en Monterrey, él se dedicaba a buscar casas en quiebra, o sea, de las que los bancos ya habían tomado para tratar de comprarla lo más barato posible, casas incluso abandonadas, y las remodelaba y las intentaba vender lo más rápido posible. Ok, ¿y qué tal le iba? Pues mira, él, hablando con él, y él ya tenía 5 años de experiencia, le encantaba hacerlo. Y lo hacía porque le gustaba, ¿no? Ok, exacto. Y aquí estamos en un punto, hay que diferenciar lo que es inversión activa, que te cambia tu identidad profesional, ¿sí? Inversión pasiva, donde tu identidad profesional sigue siendo la misma, aunque pongas tu dinero en eso, ¿sí? Porque no tienes que hacer nada. Entonces, aquí aclaro para los que nos estén escuchando, el caso de este amigo de Juan Carlos,
que pudo haber leído muy bien con eso o pudo haber leído muy mal, ¿no? Eso es indistinto, pero él se apropió de la identidad de un inversionista en bienes raíces, ¿ok? Y le dedicó tiempo y bueno, porque le gustaba y le apasionaba y qué padre. Así es un trabajo, básicamente. Es un trabajo. Entonces, y no estamos en contra de que se trabaje, ¿no? Sí, claro. Estamos en contra de no tener claro, ¿sí? La división, en la orilla entre lo que es una inversión pasiva y una inversión activa. Porque hay muchos riesgos. Dice Warren Buffett, nadie sabe quién está desnudo hasta que baja el agua. ¿Quién está nadando desnudo? Hasta que baje el agua, ¿no? Entonces, tú te puedes decir, yo soy inversionista de bienes raíces, ¿no? Hasta el día que se ponen las cosas feas y entonces quieres salir corriendo de ahí y empiezas a hacer tonterías y sales lastimado. Exacto. Que de hecho eso es lo que él me decía. O sea, no es fácil y requiere todo tu tiempo. Y a veces aparte, de semana, ¿no? Y aparte hay que medirlo de manera adecuada, ¿no? Por decir un número, ¿no? Invertiste $1,000,000 y ganaste 200,000, ¿no? En bienes raíces. No, gané 20%, ¿no? En la bolsa hubiera ganado el 8, 9. Ok, bueno, pero ¿cuánto tiempo le invertiste a hacer esa transacción, ¿no? Si hubieras usado este tiempo en tu trabajo o en tu negocio, hubieras ganado lo mismo. ¿Cuánto? Porque es tiempo que dejaste de usar para tu trabajo, tu negocio, por estar trabajando en bienes raíces, ¿no? Entonces Muy tienes pocas que... personas toman en cuenta eso en el marcador y cosas que les parecen buena inversión, que dicen, he tenido buenos resultados, después de que consideran eso, ya no es tanto así. Como fue el caso de Toño con el primer DEPA que compró en Estados Unidos, que lo devolviste prácticamente, ¿no? Cancelaste. Sí, lo devolví porque yo lo compré, por decir un número, en 1,000,000 y a los 3 años el departamento valía 500,000, ¿no? Y mi deuda era como de 700. Entonces sí, pues no tenía sentido, ¿no? Y bueno, pues me ayudó cómo están las reglas en Estados Unidos, por eso devolví, porque especialmente aquí en Washington, la regla es, si es el lugar donde tú vives, tú puedes devolver la casa y ahí se acabó la deuda. Ahí, el banco no te puede seguir más. Ahí se acabó. Es un punto, nos da oportunidad de hablar algo interesante lo que dices, porque, bueno, sí, Toño está en Estados Unidos, tiene tiempo allá, Juan Carlos y yo estamos en México, pero en México nunca he escuchado de alguien que haga o sea, lo que mencionas. Y creo que hay no sé si en México funciona igual. Hay dos aspectos interesantes. Uno, en México, las tasas de interés tan altas han evitado que se hagan las burbujas, por lo menos desde el 94, ¿no? Si podemos verlo así, del 97, porque eso podríamos llamarle, pero desde el 97, después de que salió Salinas de Gortari y ese trago amargo, eh, ya no han habido un laissez-faire de tasas donde los locos 20, ¿no? Donde se inflaran los precios de los bienes raíces. Y el otro es, yo no he escuchado amigos pero ¿sabes qué? No, estoy mintiendo, sí. Un familiar muy, 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 muy cercano tenía 2 casas con hipoteca, se dio cuenta que ya no podía pagar las letras y las devolvió. No tenía otros activos que le hubieran podido embargar. Bueno, tenía otra casa hipotecada, pero los bancos no se pelearon. O sea, sí le permitieron hacer esa devolución sin que los bancos le hicieran pleito. Claro, perdió, obviamente, así como Toño perdió el depósito, perdió, por así decirlo, ella también perdió lo que ya había pagado de esas casas, ¿no? Sí, sí, así empiezan. Empiezan con muy poco, porque estás en una mensualidad fija. Si estuvieras Correcto, es lo recomendable. Si estuvieras en una mensualidad variable, entonces empiezas con una mensualidad muy alta y va bajando, porque los intereses se reducen conforme tienes el principal que le dicen, ¿no? El principal de la deuda, todo correcto. va disminuyendo, ¿no? Pero también supongo los bancos
analizan y dicen, bueno, esta persona no tiene más que esta propiedad, entonces no tiene caso que yo me pelee tratando de mandarla si no voy a poder obtener más, ¿no? Pero si es una persona que sí tiene activos los que puede atacar, pues vale la pena atacar y demandar y tratar de recuperar más dinero aún, ¿no? Sí, sí. Que ese era mi caso, ¿no? Yo tenía acciones y tenía la casa, devolví la casa y ellos, en teoría, sabes, si pudieran por ley hacerlo, hubieran ido a tratar de quitarme mis acciones, pero la ley de Washington no lo permite. La ley de Washington dice que si es la casa donde tú habitas, entonces tú devuelves la casa y ahí se acabó el problema. La oportunidad es grande, ¿no? Puedes realmente, te puede ir muy bien, ¿no? En bienes raíces, pero si es caótico, tienes que tener mucho conocimiento, tienes que trabajarle bastante, no es como el 80-20, donde es pasivo totalmente, ¿no? Es una fórmula muy sencilla. Sí, entonces, mira, quieres, ya tienes el tiempo, lo disfrutas, es lo tuyo, ¿no? Tienes esa habilidad, naciste, traes ADN de comerciante. ¿Quieres experimentar? Tienes dinero que puedes verlo como colegiatura, decir, bueno, es lo que voy a pagar por aprender si las cosas no me salen bien. Bueno, o sea, en este blog, en este podcast, no estamos en contra de la experimentación. Lo que estamos en contra es experimentar con lo que necesitas. ¿Sí? Si todavía no, ten clara la línea, la orilla entre lo necesario y lo opcional. Entonces, ok, corre riesgos con lo opcional. No, porque para proteger y dejar que se multiplique lo necesario, no necesitas ni invertirle tiempo ni dinero. Solo tienes que ir y preguntarte qué ha funcionado en los últimos 100 años de poca madre, ¿sí? Y ver si hay una manera fácil de repetirlo. Y la respuesta es sí, hay una manera fácil de repetirlo, que es lo que decimos en este canal, en este podcast. Y hay algo que ha funcionado en los últimos 100 años, que es lo que decimos en este podcast. Y entonces, listo, eres libre para hacer lo que tú quieras con tu tiempo, sabiendo que tu dinero está seguro. Correcto, pero ante la duda y no saber cómo funciona algo, por eso nosotros recomendamos esta forma del 80-20, Standard Poor's 500. ¿Sabes qué? Mejor me quedo con la fórmula del 80-20. ¿No? Sí, de acuerdo. Quédate con la forma del 80-20 y usa tu tiempo en el área que es tu área de expertise, ¿no? O sea, en el área donde tienes más probabilidades de producir mangos gordos, grandes, dulces y valiosos, ¿no? Exacto. Entonces, para la mayoría de la gente, o para muchos de los que nos estén escuchando, van a estar ahí. Lo que les gusta no está en lo que más han hecho, ¿no? Okay. Y nuestro sistema educativo nos empuja también a una estandarización más que a una especialización alrededor de lo que nos gusta, ¿no? Y quisiera volver como que a la simpleza de qué hacer, ¿no? Con este cuate, con la pregunta de Toño. Los bienes raíces, oye, ya me estoy apropiando de tu pregunta. Bueno, perdón, Toño, te la voy a releer hoy. Los bienes raíces son mejor inversión que comprar dólares e invertir en bolsa. Bueno, son diferentes inversiones, ¿no? Los bienes raíces es una inversión activa que te puede ir muy bien, pero tiene más riesgo y es activa. En la bolsa es una inversión muy segura y es una inversión muy sencilla. Estas son las diferencias que veo, ¿no? Creo que ya tengo la respuesta corta. Sí, a ver, voy a intentarlo. Sí, para tratar de orientarlo. Si tienes poco dinero, no puedes invertir en bienes raíces. Entonces, para esa gente que ni siquiera tiene la opción, o sea, no es fácil invertir en bienes raíces si tienes muy poquito dinero. Aparte, esa es una de sus grandes ventajas. Entonces, no voy a hablar de la gente, voy a hablar de la gente que hace esta pregunta, que sí tiene la posibilidad de invertir en la bolsa, ¿sí? o irse con los bienes raíces, ¿no? Si puedes hacer, si tienes la disciplina, ¿sí? Para hacer 80-20 en acciones, lo que recomendamos en este podcast, lo que Toño lleva haciendo 10 años, lo que yo llevo haciendo 10 años, lo que Juan Carlos lleva haciendo 1.5 años aproximadamente. Si tu sistema nervioso, tu personalidad te permite tener ese orden, esa disciplina y esa claridad, es mejor inversión el 80-20 en acciones con un índice amplio de bajo costo. Punto. Para las personas que no tienen ese orden, esa disciplina, esa claridad, ¿sí? El bien raíz tiene una ventaja que al menos es difícil de vender. No es fácil correr a hacer tonterías vendiendo los bienes raíces cuando no debes venderlos,
porque pagas un dineral de comisiones, de notario, de impuestos. Entonces, en la bolsa, como tiene mucha liquidez, una de las ventajas, es muy fácil ir a hacer tonterías si uno no tiene un sistema que tome las decisiones por nosotros. Entonces, si no tienes el sistema 80-20 en la bolsa o un equivalente, es probable que el bien raíz te resulte mejor porque tiene ese candado de hacer tonterías rápido, ¿no? Reactividad, ¿no? Otra vez, los dos enemigos del rendimiento en el largo plazo de las inversiones son las comisiones y las emociones. Definitivamente las acciones son mejor propiedad, mejor inversión. La inversión no se hace, el propietario, y es por eso el ethos de este canal, el ethos del propietario es el dinero se hace conservando, no se hace vendiendo. Esta es una fórmula segura. Toma tiempo, ¿no? La fórmula que nosotros probamos toma tiempo, va a tomar 10, 15 años, hasta más. Pero es una forma segura. Depende de cuánto ahorres. A mí me tomó 10 años porque ahorraba yo el 60-70% de mis ingresos. Pero es una fórmula, la fórmula ahí está. Esa fórmula es segura, ¿no? Con los bienes raíces es un volado. Sí. Ok, pues ya va siendo hora de despedirnos. Me gustaría que abordemos la parte de la siguiente. ¿Cuáles fueron los ataques del FOMO más fuertes que sintieron en este par de semanas? Demonios, es una pregunta peligrosa para despedirse. El FOMO más fuerte con el que me atacaron esta semana, con el que me sentí atacado esta semana fue Bitcoin y las criptomonedas. Ese fue el mío. ¿Qué hice al respecto? O sea, hasta hoy no he hecho nada, güey, ¿no? Recordarme la racionalidad de por qué no he invertido. Bueno, por qué no he apostado o especulado con Bitcoin, etcétera. Y bueno, no sé, ¿cuál fue el de ustedes? Para mí fue el short squeeze que le hicieron a GameStop, a Best Buy, BlackBerry, todos esos, de que okay. sí se me antojaba entrar ahí. ¿No? Y antes o después de que entró Elon Musk. Cuando entró Elon Musk, de hecho, ahí fue cuando se puso mejor. Pero la razón fue FOMO y a la vez como una forma de ganarle a la gente de Wall Street de su propio juego, ¿no? Que como funcionó básicamente es que hay una cosa muy, muy fea que sucede en Wall Street. Mucha gente en Wall Street trata la bolsa como si fuera un casino. Y lo que hacen es que apuestan, ¿no? A que empresas van a quebrar. Y eso es lo que estaban haciendo, ¿no? Apostando a que GameStop iba a quebrar. Tanto así que habían más apuestas que iba a quebrar que las acciones que habían disponibles de GameStop. Así de mal. Era la acción que tenía más apuestas en contra en toda la bolsa, en GameStop. Entonces, un grupo en Reddit dijo, ¿saben qué? ¿Por qué no les damos ahorita en la torre a estos de Wall Street y vamos a comprar todas las acciones de GameStop? Se pusieron de acuerdo, empezaron a comprar montones de acciones, la acción empezó a subir y lo que provocó, cuando subió, entonces el broker de estos, de la gente de Wall Street le dijo, oye, tienes que cubrir tu posición. Ajá, las llamadas de margen que les llaman. Entonces, así es. Entonces tuvieron que comprar a un precio más alto, lo cual hizo que subiera más aún la acción y explotó, ¿no? Es un ciclo, es una espiral autoacelerante, ¿no? Porque entonces ya está caro, pero estoy obligado a comprar más y eso lo encarece más, que luego hace todavía que esté más caro, después tiene que cobrar más. Sí. Y el chiste es que al menos dos fondos de inversión perdieron billones y montones de gente que estaban en este grupo de Reddit ganaron millones, ¿no? Gracias a este. Sí, y hay una píldora, una prevención. Usted no se preocupen. O sea, la bolsa es un lugar muy grande. No tienen ustedes que, o sea,
porque habrá gente que esté estudiando y ¿ves por qué no invierto en la bolsa? ¿Ves por qué no compro índices accionarios de bajo costo? Porque yo no quiero participar de todas esas locuras, ¿no? Y dices, no. Esas son cosas que pasan en ciertas esquinas de la bolsa, ¿ok? Que no tienes, es como los que van a la, no porque tengas, digo, no porque vayas a la discoteca, es equivalente a que consumes cocaína, ¿no? En mi época es, no, es que todos los que van a la disco consumen drogas, no, no necesariamente. Entonces, aclarándolo para las viudas que nos están escuchando. Sí, definitivo. Esto sería hacer una apuesta, que no es lo que nosotros recomendamos, ¿no? Lo que recomendamos es fondos amplios de bajo costo, como veo, esa es la recomendación. Pero bueno, a mí hacemos algo parecido, donde un porcentaje pequeño de nuestro dinero, 5, 10% quizá, bueno, pues intentamos hacer una que otra apuesta, ¿no? Pero eso es una apuesta, hay que reconocerlo, ¿no? Me gustó, vi hace poco un video de Bill Ackman, ¿no? Que es candidato para ser el nuevo Warren Buffett cuando Warren Buffett nos deje. Toco madera porque luego capaz que tiene 90 años y me voy yo primero, ojalá que no. Pero dice sex and gun, ¿no? ¿Cuál es la parte de tu portafolio? Le llama que es armas y sexo, ¿no? O desde el punto de vista o le puedes llamar Disneylandia también, ¿no? Es, ok, si ya tienes más de lo necesario, suficiente, pues es como dice, oye, yo tengo un presupuesto para irme a Disneylandia, pero a mí me gusta más apostar en el casino o apostar en la bolsa. Bueno, eso es muy diferente, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de una... Se activó una apuesta que parecía tenía muchas probabilidades de tener éxito, ¿no? Y eso te activó el FOMO. ¿Cómo lo controlaste? ¿O por qué lo controlaste? ¿Por qué no te dejaste ir? Bueno, porque era una locura, ¿no? Esa es una apuesta que tenía más riesgo del que yo estoy dispuesto a tomar, ¿no? Okay. Una apuesta que sí hice, que me provocó FOMO también, y sí la aposté, por ejemplo, fue Airbnb. Compré Airbnb hace como 2-3 semanas porque era una apuesta más controlada. Y tengo que confesar que ese FOMO de hace 15 días con Airbnb, tu FOMO activó mi FOMO. Y fui a comprar Airbnb también con mi fondo Disneylandia. ¿No? Pero aquí quiero aclarar, o sea, lo que compré, o sea, esto es 0.1% de mi patrimonio, de mi portafolio, y definitivamente es una parte del dinero ese que dices, oye, es opcional, no lo necesito. Sí, así es. Sí, pero bueno, dentro del FOMO de esa parte donde yo estoy dispuesto a hacer una apuesta, son una apuesta muy controlada, ¿verdad? No entre una locura de andar intentando apostar a Bitcoin o a una empresa que claramente va a quebrar, ¿no? Y estaban haciendo una burbuja ahí. Eso es demasiado. Oye, pero sí parece que va a quebrar, ¿no? Yo me imagino que si Wall Street estaba apostando, le estaba yendo muy mal a GameStop, ¿no? Sí, la empresa se tiene muy mal. Es claro de que puede quebrar en cualquier momento, ¿no? Bed Bath & Beyond está a punto de quebrar. Igual estaba yéndose para arriba. BlackBerry era otra que le estaban apostando duro. Uy, ahora que me acuerdo, anoche soñé yo no soy de juegos de video y eso, pero anoche soñé con que me regalaban un Xbox y nuevo, el de última generación. En fin, qué raro. Quizá influenciado por esto de GameStop, no sé. Pero no. Perdón. Entonces, bueno, a ver, pero ¿tenías cartucho para hacer apuestas y decidiste no usarlo? Sí, el cartucho estaba ahí disponible, pero dije, no, esto es demasiado, esto es una locura. Cada quien tiene el nivel de apuestas que está dispuesto a hacer, ¿no? Esta era demasiado para mí, mi tolerancia, ¿no? Intolerancia por el riesgo a perder ese dinero. Sí. Okay. Como por ejemplo, yo no me gusta ir a Las Vegas porque odio apostar, ¿no? Eso es demasiado, soy intolerante a algo así, no puedo. Okay. O sea, perder en Las Vegas, así sean $20-30, no puedo, o sea... Oh. Qué buen, tus bisnietos son afortunados de que tengas ese sistema nervioso. Lo van a recibir, si sigues así van a recibir un muy buen patrimonio. Bueno, tus hijos primero, hay que ver. La suerte de tus bisnietos va a estar definida por el sistema nervioso de tus hijos. ¿No? Okay. Fue interesante. ¿Sabes qué me gusta? Siempre que contestamos esas preguntas regresamos a lo mismo, ¿no? Una fórmula fácil
80-20, fondos amplios de inversión, y la verdad que no me canso de repetir eso, no vamos a cansar, ¿no? Porque es una fórmula sencilla, exitosa, ¿no? Sí, pero no por eso la vida tiene que dejar de ser divertida. O sea, yo creo que nuestra vida necesita aventura. El problema es buscarla si no le damos a nuestro cuerpo la aventura que necesita, va a aparecer en nuestro dinero sí. Y en el dinero, la aventura, el dinero no sabe divertirse, güey. Los que sabemos divertir somos nosotros, ¿no? El dinero no crece músculos. Nosotros cuando sentimos dolor y destruimos tejido, tenemos más músculo y al día siguiente nos vemos mejor, tenemos más fuerza, etcétera. Pero el dinero no funciona así. El dinero, si lo perdiste, lo perdiste. Entonces no hay que buscar aventura con el dinero. O sea, hay que buscar aventura en tu trabajo, ¿sí? En tus relaciones, en tu aprendizaje, etcétera, ¿no? O si quieres hacer aventura con tu dinero, hazlo con un porcentaje muy chiquito, ¿no? De tu patrimonio. Bueno, pues yo los invito a que no olviden esta pregunta para ver si la visitamos en los próximos episodios y reconozcamos que realmente el FOMO es una de las fuerzas más efectivas con las que manipulan nuestras acciones. Hay que controlar el FOMO. Creo que hay que satisfacerlo un poquito de manera controlada, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Saber que siempre va a estar ahí, siempre lo vas a sentir, y cuando esté ahí, decirle no. Habrá gente que nos esté escuchando y dice, bueno, ¿y qué demonios es el FOMO? Porque no me han dicho, ¿no? Porque lo hemos dicho en otros episodios. El FOMO, el acrónimo de First of Missing Out, que el miedo a perdernos la oportunidad, ¿no? Nada más ahí. Con eso nos despedimos. Y no, aquí lo importante es, hay que dejarse guiar, hay que ir rebotar ideas antes de entrarle a algo que no sabemos o que no entendemos. Y si en ustedes está ese espíritu valiente y les gusta la adrenalina, bueno, aún así, no dejen de hacer esto que les decimos del 80-20. Buena semana. Gracias.